Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores. Esta Ley Federal de Consulta Popular tiene su origen en el artículo 35 constitucional, que por cierto fue modificado por la enorme mayoría de las fuerzas políticas de este país. Hoy venimos a debatir una ley de consulta popular, no una ley de consulta energética. Esta es la ley reglamentaria de un derecho constitucional. Querer pretender argumentar y querer legislar únicamente sobre la consulta, sobre una materia, es algo que incumple nuestro deber y evidencia un argumento perverso. Esta es una ley que abre avenidas sobre muchas materias y sus respectivas excepciones por todos conocidos en el dictamen, que el propio artículo 35, desde que fue aprobado, reitero, por todos los partidos políticos, marcó las claras excepciones. Tenemos que discutir a fondo una ley reglamentaria de un derecho constitucional, con independencia de la pretensión de algunos de una consulta en una coyuntura política. La Suprema Corte, en su caso, en el específico tema de controversia hoy en día, será el que deberá dar entrada a la solicitud de una o de varias fuerzas políticas y que declare la constitucionalidad en la materia que pueda ser objeto de la consulta popular. Es decir, nuestro máximo tribunal constitucional tiene la última palabra sobre si una convocatoria a la consulta tiene una base constitucional o no. Para eso es la Corte, para eso es la división de poderes. Si la Corte no habilita la constitucionalidad de la materia a consultar, de poco puede importar la convocatoria. Ese es el respeto al Estado de Derecho, ese es el respeto a las instituciones de México que nos costó construir casi un siglo. Y es el respeto, yo diría, a la propia investidura de los que representamos como legisladores que tenemos, primero que nada, un mandato para legislar. Los alcances del proyecto de sentencia solo serían, y no nos confundamos, sobre ilustrar al Pleno sobre el máximo tribunal de cuál es el trámite que se puede dar a la petición presentada por los senadores. Es preciso decir que el proceso de enmiendas constitucionales es distinto, muy distinto, al de la creación ordinaria de una ley. El de las reformas constitucionales lo regula el artículo 135, específicamente el artículo 135, y el de creación ordinaria el 72. Eso, nos guste o no, es lo que dice la Constitución. Nuestro procedimiento de reformas constitucionales es agravado. Requiere de la participación del constituyente permanente, esto es, la aprobación de 2/3 partes de los individuos presentes en ambas cámaras del Congreso de la Unión y la aprobación de la mayoría de los congresos locales, que nada más como corolario, están aquí por un mandato ciudadano ganado en las urnas en un método democrático. Pretender que queramos reformar la Constitución en una materia para poder cambiar la Constitución conlleva un proceso de representación que pasa por el escrutinio popular. Es decir, hay que ganar esa representación y, en su caso, construir las mayorías en el Congreso. De otra manera, seguiremos imposibilitados de modificar la Constitución. ¿Le llaman, presidente? Sonido en el escaño del senador Barbosa. Si el orador me admitiría una pregunta. Al final, si es tan amable, señor senador. Gracias, senador. Un argumento final. La consulta popular no es el instrumento idóneo para modificar el texto constitucional. Eso dice la Constitución. Si no nos gusta lo que dice la Constitución, modifiquémosla. Hay un procedimiento para hacerla. La consulta popular no puede revertir una reforma constitucional ya realizada, porque la única vía para que exista para cambiar el texto o cualquier artículo de la Constitución política mexicana es mediante un nuevo procedimiento de reformar la Constitución. Hay que leer el artículo 135. Más aún, yo quiero compartir con ustedes, y lo dejo por obvio de tiempo en la Secretaría, cuando el Poder Judicial de la Federación no puede pronunciarse sobre la validez del contenido de la Constitución, cuando un particular lo cuestiona mediante de un amparo que resolvió por unanimidad la segunda sala de Suprema
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí está la tesis, la dejo en la Secretaría y lo hago con el mayor de los respetos. Concluyo. Se viene a decir aquí con toda flagrancia y se usan adjetivos que poco ayudan a la democracia. Miedosos, desmemoriados, tramposos y cobardes. No hay ni cobardías ni mentiras, y mucho menos una trampa. Hay respeto para oír todas las voces, pero hay argumentos constitucionales. Yo respeto la vocación democrática, respeto todas las expresiones. Lo que no comparto es la impunidad sin argumentos de lo que nos rige en este colegiado. Y lo que nos rige en este colegiado es la Constitución de la República. Es cuanto, señor presidente. Sonido en el escaño del senador Barbosa. Señor senador David Penchina, lo he escuchado con atención y siempre sus expresiones son muy claras y por eso las escucho. Pero hice el contraste de lo dicho por usted con lo dicho por el senador Corral y la respuesta que dio a una pregunta mía el senador Larios. Evidentemente el senador Corral considera que la reforma del 2012 al 35 constitucional introduce una forma nueva de modificación al texto constitucional a través de una consulta popular como una forma de democracia participativa. El senador Larios piensa que no es el método. Es decir, que una consulta popular nunca llegará a modificar ninguna reforma constitucional. Lo dicho por usted me queda claro que es en el sentido igual al senador Larios, pero quería yo de manera ingenua, utilizando un lenguaje adecuado, porque seguramente no se refirió a mí con lo dicho al final de su intervención, digo, ya lo tengo por seguro, ¿sí? En el sentido de, desde su opinión, este dictamen, el que vamos a votar con ese acuerdo de gobierno PRI-PAN, este dictamen permitiría, ya cuando la ley se aplicara, a través de una consulta popular, hacer reformas a la Constitución, ¿sí o no? Cancelarlas, revocarlas. Sin tratar de imitar al senador Larios y obviamente estando en desacuerdo con el senador Corral, y lo digo con todo respeto porque sus argumentos siempre son muy completos, le reitero, si leemos la Constitución y basándome en la Constitución, la respuesta para mí como legislador, porque no soy miembro del Poder Judicial, señor senador Barbosa, ese es un asunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos puede gustar o no, cambiemos la Constitución, pongámoslo al escrutinio de este colegiado. Tenemos un mandato, y un mandato que juramos, señor senador, usted y yo, en el año 2000, cuando tuve el privilegio de ser su compañero diputado y hoy como senador, fue hacer guardar la Constitución. Ese es mi mandato. Muchísimas gracias.